en mayor medida de cara a lo que significa la movilización de una opinión pública que cada vez presiona al gobierno por una intervención mayor en estos territorios. Muy bien, y vamos a ir con el primer ministro británico David Cameron, que llegó a Afganistán en una visita sorpresa y dijo que la comunidad internacional no los abandonará. El primer ministro británico David Cameron elogió la participación de su país en la misión contra el terrorismo en Afganistán. Este pronunciamiento lo hizo durante su visita sorpresa a Kabul, donde fue recibido por el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani. Cameron dejó en claro que Reino Unido es un socio fuerte y un amigo que no abandonará al país asiático hasta conseguir su estabilidad. Todos compartimos un objetivo común, que es un Afganistán más seguro, estable y próspero. Queremos un Afganistán que no sea refugio de los terroristas o una amenaza a la seguridad de cualquier otro país. Afganistán vive una de sus épocas más sangrientas, luego que las fuerzas locales asumieran la seguridad del país contra los talibanes. Esto tras el anuncio del retiro paulatino de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad Afgana para fines del 2014. Después de Estados Unidos, Gran Bretaña ha sido el segundo mayor contribuyente en la coalición militar internacional contra los remanentes de Al-Qaeda. Al menos 3.900 soldados ingleses se han desplegado por la provincia meridional de Helmand, luchando codo a codo contra los talibanes. Hasta la fecha, se han reportado una baja de 453 soldados, según el portal iCasualties. Cameron es el primer líder mundial que recibe a Ghani como flamante presidente, tras ganar las elecciones y cumplir un acuerdo para la formación de un gobierno de equidad con su rival Abdullah Abdullah, actual jefe del Ejecutivo. Juntos deberán enfrentar no solo a talibanes, sino a militantes aliados. Muy bien, y David Cameron se ha convertido en el primer líder internacional que va al encuentro de Ghani. No es un apoyo que tienen y sobre todo es un frente pues que tienen que controlar muy bien porque la violencia puede recrudecer, ¿no? Sí, la visita de Cameron a Afganistán es fundamental. En primer lugar, porque le da legitimidad a un nuevo gobierno. Claro. Digamos que es la primera visita oficial de un mandatario para Ashraf Ghani, que es el nuevo presidente. Acordémonos qué difícil fue la transición y la aceptación de un proceso de por sí extraño, por no decir fraudulento. Entonces, este es un momento de brindar legitimidad al gobierno, que se forma básicamente a partir de un acuerdo entre el primero y el segundo, entre Ghani y Abdullah. Pero también es importante para Afganistán mostrar que sigue siendo aliado de Occidente, porque más allá de que las tropas de la OTAN se vayan a fin de año y que felizmente para ellos ya se haya firmado un acuerdo que permita que un poquito más de 10.000 soldados se queden para ayudar a la situación, Afganistán se va a enfrentar con grandes problemáticas que requieren el apoyo de Occidente. Los talibán y la violencia que este año ha recrudecido, pues las diferencias étnicas que le hemos visto en el proceso electoral y cómo de alguna manera Abdullah y Ghani representaban pues etnias distintas, y esto obviamente también está vinculado con el desarrollo de la democracia en un país que no tiene costumbre democrática. Todos estos retos son importantes y creo que Afganistán sabe, sobre todo viendo la experiencia iraquí, lo que pasó con la salida de Occidente de Irak y lo que es hoy Irak, que necesita seguir siendo aliado de Occidente, y esta es una buena imagen y un buen símbolo de eso. Además de que saben demostrando pues que tiene todo el apoyo, y en caso de ponerse las cosas más violentas, pues podría haber un apoyo, no intervención, sino un apoyo en Afganistán, como está sucediendo en Irak. No es realmente como prevención, se puede decir, ¿no? Bueno, sí, es cierto, para Afganistán es fundamental y también para Occidente que la violencia radical pues de estos grupos radicales no se expanda. Obviamente todos tienen intereses que el gobierno de Ashraf Ghani continúe el gobierno, que el poder de los talibanes pues disminuya, claro, que haya paz en este país. Son elementos fundamentales. Muy bien, y nos vamos ahora con otros temas. La seguridad se ha intensificado en Israel debido a las celebraciones de Yom Kippur y la fiesta del sacrificio de los musulmanes. Los 50 días de guerra en Gaza dejaron más de 60.000 viviendas y 5.000 empresas destruidas y con serios daños. Por este motivo y como parte del plan de reconstrucción de la franja, el presidente palestino Mahmoud Abbas pedirá $4.000 millones para la recuperación del enclave. Este dinero será otorgado por 12 países donantes, aunque la decisión sobre la ayuda se tomará recién el próximo 12 de octubre. Según reportó la agencia Associated Press, el jefe del ejército de Israel aseguró que su país está interesado en permitir la reconstrucción de Gaza, quitando la restricción en la frontera impuesta por el gobierno de ese país después de que Hamás tomara el control del enclave en 2007.
El presidente Abbas también informó esta semana que presentó un proyecto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos, que ya ha entrado en evaluación. En tanto, una organización de caridad británica ha ofrecido viviendas temporales a los desplazados por el conflicto de 7 semanas. En este contexto, Israel ha reforzado la seguridad antes de la fiesta judía del Yom Kippur y la musulmana del Eid al-Adha, cuyas celebraciones coinciden este fin de semana. El Yom Kippur, o Día de la Expiación, es el día más sagrado para el judaísmo e inició el viernes con la puesta de sol. Durante este día, las oficinas y negocios judíos están cerrados. Tampoco hay programas de radio ni televisión y muchos eligen ayunar durante 25 horas, desde la puesta de sol hasta la aparición de las estrellas en el cielo durante la noche del sábado. Por su parte, el Eid al-Adha, o fiesta del sacrificio, conmemora la obediencia del profeta Ibrahim a Dios, que le pidió disposición para sacrificar a su hijo. Siendo una de las fechas más importantes para el Islam, también implica la peregrinación a la Meca, conocida como Hajj, que constituye uno de los 5 pilares de esta religión monoteísta. Muy bien, pues son dos posiciones totalmente distintas, ¿no?, entre las celebraciones judías y los palestinos, y en el cual tienen que, yo creo que, estar en armonía para evitar mayor conflicto. Es muy difícil con la situación actual. Sí, que se hayan coincidido además ambas fiestas, básicamente la del Día del Perdón, pues Yom Kippur de viernes para sábado, y la conocida Día del Sacrificio musulmana a partir del sábado, digamos, son varios días. Han coincidido, por eso toda la preocupación por la seguridad. Pero aquí hay un contexto importante que creo que hay que resaltar, es el contexto de las negociaciones que se acaban de reinaugurar el día de ayer, que es un contexto muy importante, y creo que a partir de estas negociaciones, que justamente tienen que velar por el post-conflicto, por lo que es la consolidación de la tregua y todo lo que debería ser en un momento, en el futuro cercano, pues la paz entre palestinos e israelíes, que está muy lejana, dicho sea de paso. Pero aparecen elementos que comienzan a distorsionan o van a ser herramientas o cartas utilizadas por las partes. Por un lado, la necesidad de reconstrucción, cómo permitir y cómo Israel puede permitir que ingresen pues los productos para reconstruir Gaza, cuando esos mismos productos pueden ser utilizados para hacer túneles. O por ejemplo, que también ha salido noticia el día de ayer que el gobierno israelí está proponiendo una nueva construcción de asentamientos, ahora en Jerusalén Oriental. Y todo esto, ¿qué puede causar en la negociación? Estoy seguro que no es un elemento que favorece la negociación y un acuerdo. Así que todo esto es circunscribible en este momento en una nueva etapa, que es la etapa de la negociación. Y ahí también se va a discutir en torno a las prohibiciones que tiene Gaza. Porque, por ejemplo, el informe habla sobre el cierre de las fronteras de Gaza para la celebración de Yom Kippur. Pero ¿qué va a pasar con los musulmanes que tienen que movilizarse para celebrar el día siguiente, el día de sacrificio? Bueno, eso no interesa mucho, lo cual denota pues el sistema de dominación y control que Israel ejerce sobre Gaza. Y ahora se ha conocido que Suecia ha anunciado pues que será el primer país de la Unión Europea en reconocer al Estado palestino, considerado esto es una decisión inédita de los socios de la Unión Europea, que ese es un punto también muy importante, ¿no? Reconocimiento no tanto de Israel como de Palestina, ¿no? Bueno, estamos viendo un avance en los últimos años de reconocimiento a escala mundial de Palestina poco a poco, ¿no? Si bien todavía existen espacios donde no está reconocido, como puede ser, por ejemplo, en Naciones Unidas, ya en la región, en América del Sur, casi todos los países de la región reconocen a Palestina, inclusive el Perú. Comienzan a ser reconocidos por países europeos, en el caso de Suecia. Es reconocido por algunas organizaciones internacionales como UNESCO, con las consecuencias del retiro de Reino Unido y de Estados Unidos de dicha organización. Entonces yo creo que la posición de Palestina va avanzando, y esto debería llevarnos a una mayor posibilidad de diálogo o de acuerdo. El problema es que sucede todo lo contrario, al parecer las posiciones hoy están más enfrentadas y más encontradas de lo que pudieron haber estado en algún momento de los 90, en donde el acuerdo estuvo pues a poca distancia. Muy bien, vamos a dejar la región y nos vamos a Ucrania. Naciones Unidas ha informado que el número de desplazados asciende a 295.000 personas. En tanto, los ucranianos separatistas están planeando las nuevas elecciones para el 2 de noviembre, aunque no cuentan con autorización de Kiev. Los rebeldes ucranianos de Donetsk están planeando una estrategia para sus propias elecciones que celebrarán el 2 de noviembre, tanto en esa ciudad como en la región de Luhansk, luego de que se negaran a participar en los comicios oficiales convocados por Kiev para el próximo 26 de octubre. Entre las medidas, contemplan crear un movimiento político. Debido a que el legal y el camino correcto es el de las elecciones, debemos crear un movimiento político contundente.
Los separatistas también han señalado estar en la dura etapa de fundación de las instituciones, e incluso, según reporta la agencia rusa RIA Novosti, citando al Ministerio de Cultura separatista, los rebeldes han encargado su himno oficial a escritores y compositores rusos. En tanto, cerca del aeropuerto principal de Donetsk continúan las explosiones y enfrentamientos por el control de esta terminal aérea. El portavoz militar nacional Andriy Lysenko señaló que las Fuerzas Armadas repelieron varios ataques en las últimas horas, pero la lucha sin parar continúa. Por su parte, la Cancillería rusa dijo que el proyectil que mató a un trabajador suizo de la Cruz Roja en Donetsk la noche del jueves fue disparado desde territorio controlado por el gobierno. Pero ante todas las acusaciones rusas ha salido al frente el embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Yuri Sergeyev. Él llamó mentiras descaradas de la máquina de propaganda rusa a las acusaciones contra Kiev de asesinatos en masa y genocidios de la población rusoparlante. Sergeyev también señaló que el alto el fuego entre Ucrania y los separatistas se cumple, pero estrictamente por la parte ucraniana. Muy bien, pues complicada la situación en Ucrania, ¿cómo ves tú? Bueno, sí, por un lado tenemos una tregua que formalmente existe, pero todavía se dan enfrentamientos aislados. Como titulares, ¿no? Exacto, todavía hay enfrentamientos felizmente aislados, no a gran escala como lo que veíamos semanas atrás, pero todavía hay enfrentamientos y bajas como las que menciona el reporte. Pero además creo que quiero ser positivo y yo viendo el final del conflicto comienzan a aflorar pues todos los resultados de un conflicto, ¿no? Ya sabemos que el número de muertos supera los 3.500, ya sabemos de la existencia de cientos de miles de desplazados que obviamente tienen penurias alimenticias, sanitarias, ya vemos también la existencia de fosas como las que se descubrió hace un par de días, fosas donde al parecer habrían pues hasta 400 cuerpos y la pregunta es quién fue el culpable. Los rebeldes hablan de las tropas de Kiev, la verdad no queda muy claro quién es el culpable, entonces la verdad hay poca respuesta con respecto a quién fue responsable de la caída del avión de Malaysia Airlines. La verdad es que comienzan a aflorar pues todas las consecuencias nefastas de un conflicto, desplazados, muertos, fosas comunes, y eso es lo que ahora nos estamos enterando en un contexto de relativa calma a pesar de la violación de la tregua en algunos espacios. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones. Estamos a una semana de conocer el ganador del Premio Nobel de la Paz y aunque la lista sea secreta, se puede saber quiénes serían los potenciales ganadores de acuerdo con los nombres publicados. Quienes propusieron a sus candidatos, el Papa Francisco es uno de los principales personajes que podría obtener el premio debido a su carisma, su mensaje por la paz en el mundo y sus acciones, sobre todo para acercar a los fieles a la Iglesia Católica. Pero él está en competencia, nada menos que con el ex analista de la CIA, Edward Snowden, que divulgó miles de secretos de inteligencia de Estados Unidos, revelando una inmensa red de espionaje. Además de la activista por la educación Malala Yousafzai, el activista chino Hu Jia, el expresidente Bill Clinton, entre otros. La categoría del Nobel de la Paz ha alcanzado la cifra récord de 278 candidatos. Bueno, pues esperemos, por lo menos de mi parte, que sea el Papa Francisco, que realmente yo creo que está buscando la paz. No sé, Edward Snowden no creo que busque la paz. Sí, me parece también está Putin entre los nominados, es decir, uno ve lo que la prensa ha filtrado acerca de cuáles son los posibles candidatos y la verdad es que no ve muy buenos candidatos. También se habló de Catherine Ashton de la Unión Europea cuando ya ha sido premiada la Unión Europea años atrás. Claro. Malala puede ser por su trabajo una mujer joven, pero más que todo por lo que ella vivió, ¿no? Que fue pues algo totalmente pues inaudito lo que ya pasó en Pakistán. Sin embargo, el papel que está ejerciendo en este momento el Papa Francisco en poco tiempo de su mandato, de su posesión como Papa, pues es realmente importante. Hablando en términos de paz, porque obviamente el hecho de querer perseguir a pedófilos dentro de la Iglesia, pues eso demuestra querer luchar por cambiar una institución que puede estar vinculada a este tipo de actos. El hecho de reunir pues a líderes palestinos e israelíes en el Vaticano, como lo hizo en su momento tratando de servir a la causa pacífica, es importante. El hecho de querer dialogar con diferentes religiones para atender a la paz y no al enfrentamiento es un intento de paz. Su preocupación por la situación del mundo es importante. Yo creo que más allá de su carisma, que es evidente, evidente, ¿no? Sus acciones en torno a un mundo mejor creo que lo avalan. Muy bien, vamos nosotros a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con mucho más información aquí en TV Perú Mundo y con Argentina. La presidenta Cristina Fernández desafía al juez directo. Volvemos.